Mis amigos, mis conocidos, mis colegas, gracias por preferirme, gracias por buscar esta fuente de información que no es más nada que una opinión. Usted ya verá si lo toma o lo deja. Gracias por tenerme este rato, por aguardar este conocimiento, tener apartado este momento para acercarse a esta información que me encanta compartir con ustedes. Para hoy vamos a hablar acerca del gran creador de la filosofía del Tao, el gran maestro Lao Tse, del cual hay mucho misterio, ¿sí? Y lo rodean de estrategias de difícil acceso y cuestionan cosas y hasta dudan. No voy a hablar de las dudas, yo voy a dejar sentado las verdades que yo conozco como verdades. No tienen que ser necesariamente suyas, son una propuesta. Usted verá si lo cree o no. Lao Tse, Lao Tse, ese gran personaje que nos enseña en el libro del Tao Te Ching, con 81 versos, el Tao Te Ching nos enseña eh, vivir en armonía y virtud. Tao Te Ching. Tao es el camino, Tao significa camino, Te es la virtud y King o Chin es el tratado del camino y la virtud. ¿Hacia dónde te lleva el camino? Hacia la virtud. ¿Y cuál es la virtud? Hacerte a ti mismo individuo. Por eso es que Lao Tse no creó una religión, creó una filosofía. El taoísmo es una filosofía, una manera de pensar, una manera de sentir y una manera de actuar. Una manera de pensar, de sentir y de actuar. No es una religión y no puede ser una religión. Surgió exactamente de una manera reaccionaria en contra de las religiones. Tiene basamentos cuánticos, tiene basamentos científicos. Lao Tse, sabio y todavía actual y vigente, su pensamiento intenta hacernos vivir eh, entendiendo constantemente ciencia, filosofía y espiritualidad. Ciencia, filosofía y espiritualidad, no religión, donde la relación con la creación o con el creador es una relación directa. Usted no necesita intermediarios. ¿Sí? Los intermediarios necesitan de su dinero, ¿sí? Y de su participación y que usted se deje manipular. Pero usted no necesita un intermediario para comunicarse con la naturaleza, con la creación, pues, o con el creador. Entonces, es una relación directa. Pero antes de entender la manera de pensar del lado C, vamos a situarnos históricamente en lo que es la antigua China. La antigua China fue gobernada de dos maneras. Muy antiguamente estuvieron las dinastías eh, donde quien las encabezaba era el rey. Tres dinastías muy antiguas que eran encabezadas por el rey. Su figura era el reinado. ¿Sí? A partir de esa tercera dinastía vienen entonces los emperadores. El primero de ellos, el emperador amarillo, que ya usted y yo sabemos de quién estamos hablando, de Yi Qing Wanti, el que China, mano, ¿sí? Entonces, ya fueron unas dinastías tipo imperio. Ya no se hablaba del rey, sino del emperador, ¿sí? Vistiéndose entonces de demasiado poder, de abuso de la fuerza militar, de convenios económicos con, intrínseco muy fuerte, etcétera, etcétera. Las primeras dinastías fueron la dinastía Xia, donde estas personas tenían una idea distinta de gobernar.
lo que hacían era coordinar el pensamiento de la mayoría, reunían las emociones de la mayoría y las encauzaban los sentires y los pensamientos de las otras personas. No estaban ahí sino para coordinar, no para imponer. Y se decía entonces la dinastía Xia que el mejor gobierno es el que no gobierna, sino el que coordina, el que encausa las inquietudes del pueblo. Y eso lo hizo mantenerse en el poder, según los libros muy antiguos, hasta 3.000 años. 3.000 años. Se supone que ya la cultura china tiene incluso 2.000 años más. Pero vamos a hablar entonces de 3.000 años de la dinastía Xia, siendo entonces sustituida por la dinastía Chang, que llega al poder de una manera competitiva, de una manera impositiva, y que gobierna entonces el rey, o sea, igual que la primera dinastía que hablé, la Xia. Los Chang gobiernan también con rey desde el 1600 antes de nuestra era hasta el 1046 años de nuestra era. Bueno, esos Chang también lo hicieron muy bien, coordinaron, pero había otros convenios y los hombres poderosos empezaron a asociarse para mantenerse a sí mismos en el poder. El tercer rey, la tercera y última dinastía antigua que se conoce, entonces fue la dinastía Zhou, que empieza a gobernar 1400 años antes del nacimiento de Jesús y termina gobernando 250 años antes del nacimiento de Jesús. 1046 a 256 años antes del nacimiento de Jesús. Entre el 1046 y ese 250 años antes del nacimiento de Jesús, en ese periodo nace Lao Tse. En una China brillante, pujante. ¿Sí? Esta dinastía duró 900 años. Continuó el sistema de los Chang. ¿Y cuál era el sistema de los Chang? Unirse con los hombres poderosos. El rey gobernaba a los hombres de guerra, todos los que tenían poder, todos los que tenían dinero, todos los que tenían influencia, todos los que tenían empresas e industria, eran gobernados y aliados por el rey, por el rey de la dinastía Zhou. El rey gobernó a los señores de la guerra y ellos se dejaron gobernar. Fue un convenio. Y durante ese convenio de más de 900 años, hubo expansión y crecimiento en China. Entiéndase entonces que así como se araba la tierra, empezaba la expansión en China. Iban hacia el Yang con las grandes cosechas, con el nacimiento y crecimiento de las grandes ciudades, con el aumento y el incremento de la población, con la aparición y la construcción de nuevas calles, de canales para comunicarse, para trasladarse, el empleo y el descubrimiento de transporte público, transporte privado, carretas y de todo tipo, de medios de comunicación, rutas de comunicación. En medio de tanta bonanza, el rey, no había emperador, el rey, el último rey de China, buscaba una expansión tan grande que siempre hubiera un excedente de alimentos y que la población fuera en aumento. ¿Qué te parece? Qué antítesis con la relación actual. Entonces, la dinastía Zhou, el rey quería una expansión que fuera hacia el excedente de los alimentos, hacia el aumento de la población. Inclusive creó la moneda. Y en esa temporada, Lao Tse escribe su obra y envejece y decide salir
Y cuando va a salir de China hacia Mongolia, del centro de China hacia Mongolia, no lo dejan salir porque se llevaba el patrimonio cultural de China. Y el general en la puerta le impide el paso y le dice que se quede con la tropa hasta que él escriba todo su conocimiento, porque no eran suyos, eran patrimonio cultural de China, del reinado chino, reinado. Y entonces él accede, se queda y escribe los 81 versos del Tao Te Ching. Ajá. Se los entrega al general, le abren la puerta y él se retira, y más nunca se supo de Lao Tse. Lao Tse es un seudónimo, significa viejo maestro. Él nació 600 años antes de nuestra época, 600 años antes que Jesús. Sí coincidió con Confucio. Por eso aquella leyenda que si le está virtiendo té en la taza a Confucio y se desborda la taza y le dice a Confucio, maestro, estás desbordando la taza. Dice, así mismo pasa contigo. Si no renuncias a los conocimientos que tienes ahora, no te van a caber conocimientos nuevos. Eso sí pasó. Lao Tse sí existió, pero entonces tenía un seudónimo, viejo maestro. Lao, viejo, su maestro, viejo maestro. Por supuesto que coincidieron, también estaba el budismo, una doctrina sumamente yin, quieta, donde está la meditación y la contemplación. Confucianismo, una doctrina sumamente activa, activista desde el punto de vista de participación social, sumamente yang. Y el taoísmo, que buscaba un camino del medio ecléctico, donde no se nos fuera la mano hacia el activismo social ni hacia la meditación del yin, que hubiera entonces una solidaridad con el ser humano, pero que también hubiera un desarrollo emocional, personal, interno. Y dejó esa belleza. Ajá, pero adivina qué, se acabaron las dinastías antiguas y vienen las dinastías imperiales. Y el primer emperador de esas dinastías, adivina quién fue. Yi Qing Huangdi, el creador de China, el que unió las nacionalidades. Las unió. Ah, por las malas. Y entonces, este emperador amarillo se encargó de tratar de mantenerse en el poder y buscaba la manera de hacerse inmortal, y por eso durante su reinado, durante su imperio, perdón, durante su gobierno, aumentó tanto el conocimiento acerca de medicina tradicional china, tai chi, qigong, porque él obligó a los científicos a estudiar acerca de la salud, porque él quería no la longevidad, quería la inmortalidad. Afortunadamente no lo logró y desapareció, pero dejó ese brillante legado en toda la cultura china, que es la salud, la medicina tradicional china en toda su extensión. Este señor quería controlar al pueblo, como pasa con todos los gobiernos, y quería dominarlo. Para dominar a un pueblo hay que mantenerlo tonto. Este señor inventó la quema de Beijing y quemaron 1.000.000 de volúmenes y un 1.000 bibliotecarios en la noche de los tiempos, obligando entonces a la obra de Lao Tse, al Tao Te Ching, a huir hacia las culturas helénicas, hacia Éufrates, Tigris, y hacia el Mediano Oriente. Bueno, y allí empezaron a recopilarse los versos para rearmarlo otra vez. Y más o menos lo tenían armado, y les costó 8 siglos, 800 años volver a reunir los 81 versos de Lao Tse. Los reunieron. Se escapó no solamente de la noche de los tiempos, también se escapó de la quema de Alejandría, y también sobrevivió
a las cruzadas y a la Inquisición, donde estaba en la lista de los libros proscritos. ¿Por qué? Porque da luz y es muy fácil controlar a un pueblo ciego. Escapó de la noche de los tiempos, de la quema de Alejandría, de la Inquisición y de las cruzadas. El Tao Te Ching, el tratado de el camino y la virtud. Tao, camino, Te, virtud. El libro del Tao empieza en el verso 1, porque no eran capítulos, eran versos. En chino, en chino antiguo, esto rima, tiene una rima. Entonces, desde el verso 1 hasta el 38 es el libro de el Tao, donde se aprende a vivir en armonía con uno mismo, donde la persona descubre que es un individuo y renuncia al rol que te está imponiendo la sociedad y empieza a vivir la propia vida, así se llama, construyendo la propia vida. La primera parte es el libro del Tao. El libro del Tao se llama El Camino, construyendo la propia vida. Y va entonces desde el capítulo 1 hasta el capítulo 38. Ok. Y desde el capítulo 38 hasta el 81 va el libro de la virtud. Tao Te, el de la virtud. Hay que aprender, hay que haber aprendido a ser individuo primero, a soltar la persona, a soltar el personaje, a dejar de ser un títere y vivir de acuerdo a tus intenciones. Ahora que eres individuo, vas a vivir tu propia vida. Entonces, en el libro del Tao, construyendo la propia vida; en el libro del Te, viviendo tu propia vida. Ajá. Y entonces, el libro del Tao, sí, separarte de lo externo. El libro del Te, ahora explorar y aumentar, explotar lo interno, tus propias virtudes, tu propio sentido de la felicidad, tus propias metas y rechazar lo que quiere el sistema. Así que la fuerza va en dos sentidos. Una, aumentar lo propio, y lo segundo es rechazar automáticamente lo que el sistema está creando. Las leyes, falsas instituciones, la política, las religiones y todo tipo de liderazgo tiene que ser echado por tierra en el libro del Te, donde tú vives tu propia vida y no te dejas vivir la parte, no te dejas vivir la vida por otro. Dejaste de ser personaje, no te interesa la apariencia ni la moda, te interesa tu vivencia y tu genoma. Aprendes a vivir para ti y para los que te rodean. Te modificas tú y empiezas a modificar tu entorno. Esa fue la doctrina súper peligrosa que inventó Lao Tse, que mientras él estaba vivo servía porque el gobernante, el rey, tenía esa misma intención de expansión y de armonía, pero que a Yi Chinguanti y a sus sucesores le pareció peligrosa. Quemaron la noche de los tiempos, el conjunto de líderes buscaron la manera de deshacerse de los conocimientos en la biblioteca de Alejandría, y todo lo que se escapó allí quedó proscrito en una lista con nombre para que la Inquisición y la Cruzada destruyeran esos libros apenas cayeron en sus manos. Pero les digo algo, no fue así y su obra hoy nos acompaña. Gracias por escucharme y ya saben de dónde viene este nombre y este conocimiento. Hasta siempre.